Por desconexiones temporales, el presidente Daniel Noboa le pidió la renuncia a Andrea Arrobo y le encargó el Ministerio de Energía a Roberto Luque. El primer mandatario además habló de sospechas de sabotaje al sector eléctrico. Dictan internamiento preventivo para el adolescente de 14 años que asesinó al conductor de un bus en Guayaquil, mientras que el adulto que cuenta con 3 antecedentes penales, que también fue capturado por este hecho sangriento, fue sometido a audiencia. Nicolás Maduro anunció en la cumbre del CELAC el cierre de la embajada de su país en Quito y el consulado en Guayaquil. La medida es en respuesta a la irrupción de la policía ecuatoriana en la sede diplomática de México en la capital. El Consejo Nacional Electoral aprobó el conteo rápido para el referéndum y consulta popular. Además, tras un estudio técnico, el organismo resolvió suspender el proceso de este domingo en México e Israel. El gobierno nacional propone que el armamento que haya sido utilizado para delinquir pase de forma ágil a ser usado por servidores policiales y militares. Analizaremos las implicaciones de la penúltima pregunta de la consulta popular. Así empieza la noticia en Visión Estelar. Amables televidentes, buenas noches. Durante los próximos 60 minutos, las noticias más importantes. Aquí empezamos. Bienvenidos. El presidente de la República, Daniel Noboa, separa a la ministra de Energía y anuncia que el gobierno subsidiará el 50% del consumo eléctrico de abril. También confirmó que esta semana no habrán apagones en Guayas y que investigan un supuesto sabotaje en las subestaciones para perjudicar a la consulta popular que se efectuará este domingo. 10 minutos antes de que empiece el evento, se fue la luz en el auditorio principal y puso en apuros a los ejecutivos de la universidad, donde se entregarían 1000 becas. Prendieron la planta y Daniel Noboa llegó para decir que frente a los apagones no le temblará la mano. Le pedí la renuncia a la ministra. Y asimismo hemos iniciado una investigación en ciertas plantas eléctricas. Ha habido sabotaje. Nosotros no vamos a permitir que eso pase. Y lo hacen de miserables la última semana antes de una consulta popular porque saben que la tenían perdida. Anunció que al menos en el caso de Guayas, solo esta semana sus abonados se pueden olvidar de las velas, también del peso de la planilla del mes. Nosotros cubriremos el 50% de la planilla eléctrica de los hogares del mes de abril. Nadie a mí me va a cuentear en el último segundo de que tenemos que darle 5 horas de apagón a Guayas. Nosotros no vamos a dar más apagones esta semana. Eso lo hemos tomado como decisión. En el Día Internacional del Emprendimiento también entregaron 12 créditos juveniles con Banecuador y financiamiento para las cooperativas. Por romper las brechas de la desigualdad y por entre el presidente de la República, Daniel Noboa, y varios de sus ministros de Estado se lleva desarrollando en el Palacio de Gobierno desde aproximadamente las 7 de la noche. Se están analizando qué decisiones se tomarán con respecto a esta crisis energética que ha estado viviendo el país a lo largo de los últimos días. Indicar que una de estas decisiones, por ejemplo, fue la separación de quien hasta hace algunas horas fue ministra de Energía, Andrea Arrobo. Ese puesto actualmente está siendo ocupado por el también ministro de Obras Públicas, Roberto Luque. Él emitió unas declaraciones a lo largo de las últimas horas. Escuchemos. Horas después de ser nombrado como el nuevo ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque dio noticias sobre las posibles soluciones que se tomarán desde el gobierno para superar esta crisis energética. Hemos tomado algunas resoluciones. Hoy mismo estaremos firmando un acuerdo ministerial declarando el sector en emergencia. Asimismo, hemos dispuesto la conformación de un directorio de la Agencia de Regulación y Control que ha venido dilatándose y que ha impedido la contratación oportuna de energía emergente. La intervención de Luque se realizó en el edificio matriz del Ministerio de Energía y Minas al norte de Quito, donde de a poco se iban sumando distintas autoridades, como la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, entre otros.
Previo a esta reunión, Luque se reunió con las distintas instituciones involucradas, como CENEL, CENEC y CENACE, para empaparse sobre las distintas variables que afectan directamente a la energía eléctrica. La cual es el resultado de varios factores, entre ellos temas administrativos, climáticos, de planificación y de corrupción histórica. No habrá soluciones fáciles a corto plazo. Culminada la reunión, todo el gabinete que acompañaba al ministro encargado de Energía se trasladó a Carondelet para allí tomar más decisiones, informó Mía Sabeli Carrera. 10 de la noche con 7 minutos, así es, el ambiente que se vive en este momento es este, ustedes lo pueden observar, al fondo se encuentran varios vehículos, habíamos visto que algunos de estos carros estatales pues empiezan ya a abandonar el Palacio de Carondelet. Reiterar esta información, el primer mandatario ha indicado que se realizará una investigación por sabotaje en ciertas zonas y plantas eléctricas. Hay un cronograma ya establecido para el día de mañana en algunas ciudades con respecto a estos cortes de luz, además de que se ha creado un comité de emergencias para resolver los problemas eléctricos. Este comité de emergencias, pues como lo habíamos indicado, se lleva ya reuniendo aquí en el Palacio de Gobierno desde las 7 de la noche, una reunión de la que participan varios ministros de Estado con el presidente Daniel Noboa. Se recomienda a la ciudadanía estar pendiente sobre estos cortes de energía eléctrica que están previstos en algunas ciudades para las próximas horas. Nosotros estábamos esperando declaraciones de algún representante del gobierno con respecto a esta emergencia eléctrica. Sin embargo, se nos ha informado que se enviará un comunicado en las próximas horas. Cuando son las 10 de la noche con 8 minutos, esta es la información que nosotros tenemos desde el centro de la ciudad capital. Regresamos de Estudios Centrales. Gracias, Marilyn. Y en este orden de noticias, queremos contarles que en Guayaquil los ciudadanos esperaban que después de las declaraciones del presidente de la República, Daniel Noboa, se terminarían los apagones, pero durante la tarde de este martes, en varios sectores del norte y sur de la ciudad, se registraron cortes del servicio eléctrico, lo que provocó inconvenientes. Nosotros no vamos a dar más apagones esta semana, eso lo hemos tomado como decisión. Pensaban que el anuncio del presidente de la República sería una realidad, pero pasado el mediodía, varios sectores del sur de Guayaquil, otros el norte como La Alborada, Ordesa, Mapasingue, la Ciudadela Marta de Roldós, Juan Montalvo, entre otros, enfrentaron un nuevo apagón. De las 8 de la mañana a las 11 de la mañana. Yo de la sorpresa estaba trabajando, a las 3 de la tarde otra vez me cortan el suministro y hasta la vez no regresa. Me imagino que son 3 horas más. De mis 8 horas laborables, 9 horas que tengo en el día, 6 sin luz, ¿qué trabajo yo? Es imposible para mí. ¿Qué es lo que me toca? Coger y cerrar e irme. No tengo nada más que hacer. Así como Nicolás Rodríguez, muchos se mostraron perjudicados al enfrentar 2 cortes del servicio eléctrico en el día. Durante las jornadas de trabajo no había qué hacer, no se podía producir, no había cómo generar una factura electrónica y hasta los productos cárnicos perdían la cadena de frío. No se puede trabajar de esta forma. Los clientes prefieren comer aquí adentro porque adentro están los ventiladores. No se puede trabajar de esa forma, a oscuro se trabaja ahora. Y son cortes largos, pues solamente 2 horas se ha trabajado hoy día. Es pérdida para el taller, no es que no trabajamos con la corriente. Hay las máquinas, compresores, sin eso no podemos trabajar. Ahora dicen que desconocen lo que va a pasar este miércoles. Por ahora ya registran pérdidas y buscan la forma de recuperar las horas no trabajadas. Estamos pagando y la gente está parada ya. Nadie está trabajando. Igual ahí pierdo plata yo. ¿Qué más me toca? Mientras que en Babahoyo, provincia de Los Ríos, la situación era similar. Por ejemplo, en las peluquerías, les decían a los clientes que regresen otro día. Nos afecta mucho por lo que no tenemos trabajo, tenemos casi medio día sin trabajo. Afecta mucho por lo que es por el pago del alquiler, las cosas que hay que comprar. Nosotros tenemos que pagar empleados, servicios básicos. Asimismo, están a la expectativa de la condonación del 50% de la planilla eléctrica del mes de abril y sobre todo que este tema de los apagones sea superado lo antes posible por las autoridades, informó Charlie Pisa. El país entra en una nueva etapa de crisis energética. Expertos en la materia nos ayudan a conocer qué ruta debemos tomar sobre la marcha. Otro de los grandes problemas que debe enfrentar el actual gobierno, una nueva crisis energética. El estiaje ha sido por generaciones una de las causas principales. Expertos nos manifiestan que esto es el resultado de varios años
de no atender adecuadamente a este sector. La última inversión fuerte que se hizo en el sistema eléctrico fue la inversión de las hidroeléctricas, en el cual se invirtieron miles de millones de dólares para ponerlas en marcha, tuvieron sus problemas, etcétera, pero a partir de eso no se ha seguido el plan de expansión para la generación en el Ecuador. Es el incumplimiento de las acciones que debían haberse ejecutado durante no solo este último periodo, sino los últimos 7 años que se han dejado. El catedrático de la Facultad en Ingeniería en Electricidad y Computación de la ESPOL, Iván Endara, asegura que por ahora son necesarias medidas inmediatas que nos permitan encarar la crisis. Lo único que podemos hacer es tratar de buscar un ahorro energético, que es lo que nos obliga el Estado al momento de tener estos cortes de luz, estos racionamientos. Pero también considera que es necesario formar las bases para el futuro. En eso también coincide Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha. Ambos creen que la inversión en termoeléctricas podría ser una buena opción. Tanto poner en marcha, recuperar el parque termoeléctrico que está fuera de uso, como en las barcazas de las que se han hablado últimamente, ya que esos son equipos que están listos para funcionar. El restablecer el parque térmico es lo más urgente que se debería hacer. O sea, el recuperar esos casi 1000 megavatios que están indisponibles ahorita, esos se deberían recuperar y esos, algunos de ellos, en una cosa de 1 mes, 2 meses ya debería estar recuperado. También consideran importante que cada ciudadano aportemos desde nuestros hogares planificando ahorros en el consumo de nuestra energía. Informó José Morales. Por favor, te lo suplico. Detienen a 2 de los responsables de la muerte del conductor de un bus urbano, hecho registrado en el suroeste de Guayaquil. La Policía Nacional informó que uno de los asesinos es menor de edad y que fue quien perpetró los disparos. Se trata de Brian R., de 14 años de edad, autor de los 3 disparos que cegaron la vida del profesional del volante. Su captura se produjo pocas horas después, en la 46 y Chambers, en el suroeste de la urbe, a 5 cuadras de distancia del lugar del asesinato. Tenemos las vestimentas que, de acuerdo a las pericias que realizó la Policía Nacional, son similares a las que ellos portaban en el momento del delito de asesinato y robo que se ejecutó. Luego de la captura del adolescente, la policía ubicó a un segundo implicado en las calles 46 y Vacas Galindo. El sujeto responde a los nombres de Eric Espinosa Farfán, de 24 años. Cuenta con 3 detenciones por robo, evasión y tenencia ilegal de armas de fuego. Las autoridades informaron que los detenidos delinquían en el mismo sector donde habitaban y bajo la misma modalidad. Estos serían reincidentes en el asalto y robo a los buses de la misma cooperativa. El chofer fallecido fue identificado como Milton Eladio Rivera González, de 56 años. Ya en la morgue, la familia evitó dar declaraciones por temor a represalias. Mientras que en la estación de la línea 45, donde laboraba desde hace 3 años, en la 45 y Chambers, el temor embarga a los demás conductores. Ahorita un compañero que estaba enfermo se puso a llorar. ¿Con qué frecuencia asaltan buses en este sector? Siempre, en esa 41 mismo. El otro día dispararon también a otro chofer, ¿no? De acuerdo al artículo 140 del COIP y en cumplimiento al Código de la Niñez y Adolescencia, el menor de edad, autor de los disparos, recibiría una pena de hasta 8 años de prisión por el delito de asesinato, informó Jorge Salazar.
Y sobre este tema, la Fiscalía informó que un juez de justicia juvenil acogió los elementos de convicción presentados en la audiencia de formulación de cargos y dictó internamiento preventivo por el delito de robo con resultado de muerte para el adolescente de 14 años, acusado de disparar y asesinar al conductor de un bus de la línea 45 en el suburbio de Guayaquil la noche de este lunes. Contra el otro detenido también se presentaron cargos por este crimen. 22:17. Revisemos otros temas. Tras un estudio técnico, el Consejo Nacional Electoral resolvió suspender la consulta popular y referéndum en México e Israel. Esto mientras los cortes de energía eléctrica mantienen preocupadas a las autoridades por los contratiempos que podrían generar el próximo 21 de abril. El impasse diplomático entre Ecuador y México pone en apuros a las autoridades del Consejo Nacional Electoral CNE. Los informes técnicos recomiendan al Pleno no realizar elecciones o suspenderlos por los temas de seguridad, pese a que en el caso de México, tanto el Consejo Nacional Electoral como la Cancillería hemos agotado todas las posibilidades de garantizar el derecho al voto, pero con seguridad a los compatriotas. Y en Israel, tal como sucedió en las elecciones anticipadas por la situación de guerra, también se suspendió las elecciones. En esta ocasión creo que hay sobradas razones para acoger esa recomendación y no realizarlas. Tomada esa decisión, el máximo organismo electoral deja todo a punto para lo que será la difusión de los resultados del referéndum y consulta popular. Se prevé sea a partir de las 19:30. Aunque sea una sola papeleta, se generarán 11 actas porque son 11 resultados que debemos publicar, un resultado por cada pregunta, que equivale a 11 dignidades, si lo queremos hacer un símil. Contabilidad de las papeletas que a los miembros de las juntas receptoras del voto les podría tomar entre 1 hora y media a 2. Esta vez nosotros tenemos que recibir en estos centros de digitalización aproximadamente 500,000 actas de escrutinio, ya que si son 41,252 juntas receptoras del voto, multiplicado por las 11 actas de escrutinio, nos da un total de aproximadamente 453,772. Los cortes de energía eléctrica es algo en lo que caminan sobre la marcha. Nosotros necesitamos la garantía que en todo el país vamos a tener energía eléctrica, porque en los más de 4,000 recintos electorales obviamente no podemos poner generadores. Y todos sabemos que 6, 7, 8 de la noche no está terminado el escrutinio. Y sin energía eléctrica, los miembros de juntas receptoras del voto, ¿cómo van a realizar el conteo? Para alimentar la información, todas las preguntas irán apareciendo simultáneamente, informó Héctor Romero. Dentro de la cumbre de la CELAC, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el cierre de las sedes diplomáticas de su país en Ecuador por el impasse con México. El primer mandatario de esta última nación, en cambio, insiste en el pedido de disculpas públicas por parte del jefe de Estado, Daniel Noboa. Cumbre extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, convocada por la tensa situación diplomática entre Ecuador y México. El mandatario venezolano Nicolás Maduro hizo el anuncio. He ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato. A esto se suma la suspensión del gabinete binacional con Colombia, decisión tomada por el presidente Petro, en solidaridad con México por la irrupción a la embajada. Hemos suspendido la reunión que con el expresidente Lazo habíamos planificado, que se llama el gabinete binacional, que estaba por reunirse en la ciudad de Ipiales, en la frontera. En la reunión de la CELAC, México insistió en que Ecuador se ha separado de la ONU hasta que no pida disculpas. Pidió al grupo de la CELAC que apoye en su demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Una expulsión de Ecuador de Naciones Unidas, en tanto no haya una disculpa y un ofrecimiento de no repetición, de nunca
más volver a hacer una canallada como la que nos tiene aquí reunidos. El jefe de Estado, Daniel Noboa, no asistió a la reunión, pero sí delegó a la canciller. La líder rotativa del bloque y mandataria de Honduras, Xiomara Castro, mencionó que dicha acción siembra un precedente nefasto para la aplicación del marco jurídico internacional e hizo un llamado. Y se invita a la República de Ecuador a reconducir el procedimiento adecuado de las normas de asilo solicitado por el ex vicepresidente Jorge Glass, otorgando el salvoconducto requerido para los Estados Unidos mexicanos. No se aprobó una resolución por falta de consenso y cuestionamientos a la convocatoria. Desde el gobierno central, las disculpas públicas están descartadas. El presidente Daniel Noboa, en una entrevista internacional, dijo que no se arrepiente de la incursión policial a la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente del correísmo. Informó Marilyn Jaramillo. Hacemos una pausa, amigos, pero al volver analizaremos la penúltima pregunta de la consulta popular que busca que el armamento que haya sido utilizado para delinquir pase de forma ágil a ser usado por servidores policiales y militares. Quédese con nosotros. Siempre es un placer que nos acompañen, queridos amigos. El presidente de la República, Daniel Noboa, visitó Manabí este martes 16 de abril en el marco de las actividades conmemorativas de los 8 años del terremoto que azotó a la provincia en el 2016. Durante su discurso arremetió contra quienes estaban a cargo de la reconstrucción. Escuchemos. Este martes 16 de abril, el presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda en Manabí en el marco de los 8 años del terremoto que azotó a esta provincia. En su discurso arremetió contra aquellos implicados en los casos que se investigan por la reconstrucción después del terremoto. A Manabí le prometieron mucho, pero nunca le cumplieron. Se robaron todo y lo dejaron solos. Esos son los mismos que hoy piden sanciones, que huyeron de nuestra justicia y que encima osan opinar sobre lo que vivimos. Ecuatorianos, manavitas, todo político corrupto que le haya robado a su gente y mucho más en necesidad debe cumplir su pena en la cárcel en el Nuevo Ecuador. Aseguró la consulta popular es la herramienta para terminar con la corrupción y los políticos que se niegan a enfrentar la justicia. La consulta popular será el golpe más duro que podemos dar a esos políticos corruptos que lucraron con el dolor de la población. Se robaron todo y que hoy se niegan a enfrentar la justicia. Estas declaraciones fueron dadas en el marco de la entrega oficial del gobierno de Japón de 25 vitrinas hiperchasismos resistentes valoradas en casi $1 millón. A mejorar la recuperación tras las catástrofes y la vulnerabilidad del patrimonio cultural ante los desastres mediante la modernización con equipos con aislamiento sísmico. En total, 48.000 bienes arqueológicos están protegidos con esta tecnología única en el país. Ustedes van a ver los bienes aquí expuestos en estas estanterías, pero también están en la reserva investigativa arqueológica del Cerro Hoja Saboncillo. Para el sector cultural de Manabí, después de 8 años, este es el primer avance en obras de reconstrucción. En todo lo que tiene que ver con la reconstrucción, no se ha reconstruido todavía infraestructuras culturales que el terremoto destruyó. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Conozcamos el contenido de la penúltima pregunta de la consulta popular con la que el gobierno nacional propone que el armamento que haya sido utilizado para delinquir pase de forma ágil a ser usado por servidores policiales y militares. Lo analizamos junto a Adriana Peralta. Adriana, buenas noches. Amigos televidentes, yo les pregunto si ustedes apoyarían que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas puedan hacer uso de inmediato de armas de fuego, municiones y explosivos que hayan sido decomisados en diversos operativos. Bueno, piénselo porque esa es otra de las preguntas de la consulta popular. En el siguiente reportaje mostramos algunos criterios al respecto.
Actualmente, tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional sí pueden obtener armas y municiones que hayan sido decomisadas en operativos a nivel nacional, siguiendo el debido proceso a través de una solicitud a la autoridad competente. Cabe destacar que si el arma ha estado inmersa en algún delito, se debe esperar a que termine la investigación del caso y que el juez emita una orden. En ese sentido, lo que propone la penúltima pregunta de la consulta popular es agilizar el proceso. Así dice textualmente: ¿está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumento u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? El excomandante de las Fuerzas Armadas, Paco Moncayo, indica que se aportaría al combate a la delincuencia organizada y el terrorismo. Porque Fuerzas Armadas y Policía tienen dotaciones estándar de armamentos, en fin, pero podrá haber alguna que sea útil para utilizarla en operativos específicos. El gobierno destaca que hasta el 31 de diciembre del 2023 existían 42.166 armas de fuego y 494.316 municiones en los centros de acopio de evidencia de la Policía Nacional y que el proceso para llegar al comiso penal puede ser reformado legalmente para que las armas o municiones sean designadas a cualquier miembro de las instituciones en cuestión. Un plan estratégico está respaldado, obviamente, con un plan de capacidad, porque en estrategia hay una frase clara, y en todo en la vida: el que da la misión, da los medios. Sin embargo, Moncayo deja claro que esto no compensaría una estructura adecuada de un plan de seguridad con recursos necesarios para las fuerzas del orden. Policía de tal nivel necesita pistola, tiene que tener pistola. Si el policía de fuerzas especiales necesita fusiles de última tecnología, hay que comprar fusiles de última tecnología. O sea, con el simple hecho de que se capturen algunas armas, y hemos visto qué armas son porque se salen en las fotografías, no va a cambiar la capacidad operativa. Informó Adriana Peralta. Menos carga, menos pólvora de plástico. Y bien, amigos, luego abordaremos la última pregunta de la consulta popular que trata sobre la extinción de dominio. Como siempre, muchas gracias por su atención. ¿Estaría usted de acuerdo con que el Estado sea propietario de bienes de origen ilícito, simplificando la ley de extinción de dominio? La simplificación sí se justifica, pero no puede ser cualquier simplificación. Los detalles sobre la última pregunta de la consulta popular se los contaremos este miércoles 17 de abril en la noticia Emisión Estelar. Referéndum y Consulta Popular 2024. Están empadronados 13.654.291 ecuatorianos. Referéndum y Consulta Popular 2024. Están empadronados en el territorio nacional 13.225.126 ecuatorianos y 429.165 en el exterior. De Justicia de Guayas dictó prisión preventiva para el exalcalde de Durán, Dalton Narváez. El magistrado acogió los elementos de convicción presentados por la Fiscalía y ordenó a la Policía Nacional su inmediata captura. El delito del que se lo acusa a Narváez es peculado, que tendría relación con el sistema de conducción de agua potable de El Chou. Existe preocupación entre los conductores de buses de transportación urbana en Guayaquil por el asesinato de uno de sus compañeros. Ellos creen que estos hechos violentos se podrían repetir en cualquier sector de la ciudad y piden resguardo por parte de las entidades del orden. Lo ocurrido la noche de este lunes con el conductor de un bus en la línea 45 que perdió la vida al recibir varios disparos de delincuentes ha sido el detonante para que los propietarios de estas unidades y quienes diariamente están expuestos a ser víctimas de sujetos armados
en cada uno de los recorridos en Guayaquil levanten la voz de protesta y exigen mayor seguridad. Queremos que los apoyen porque no tenemos, mire lo que le pasó ayer a ese señor, que da pena ver lo que le pasó. Padre, familia, adelante de la hija que lo asesinan. Y la cosa está muy complicada y queremos seguridad nosotros como conductores. Ellos aún recuerdan al compañero que fue asesinado en la vía perimetral en las mismas circunstancias. Y a otro que murió en el suburbio cuando le dispararon durante un asalto, y asimismo a uno que en el Guaspo fue interceptado por antisociales. Sin contar a los que les han incendiado los automotores estacionados o los han obligado a bajar con pasajeros en plena ruta, siendo víctimas de extorsionadores. Y ya golpe 7 de la noche yo ya ni salgo, 6 de la tarde yo ya me voy a guardar, yo no salgo a esa hora porque todos corremos peligro. Por eso se muestran desprotegidos y creen que es hora que se active un plan emergente con respuesta inmediata de la Policía Nacional. Manifiestan que en segundos, en varias ocasiones, sus vidas han estado en peligro. A mí me robaron la semana pasada, me robaron en la bomba de gasolina, me robaron todo el dinero, mi teléfono, todo me robaron. Así es, amigo, ya se llevan todo y de eso le quitan la vida al compañero. Vimos el video, todo eso, los compañeros estamos bien apenados por lo que pasó. En tanto ellos siguen trabajando aún asustados, con mucho miedo e indignados por lo ocurrido con su colega en la 41 y Chambers, y algunos que se han salvado de la muerte creen que en el nivel de violencia que está enfrentando la urbe porteña, cualquiera puede ser sorprendido por sujetos avesados, informó Charlie Pisa. Cada vez son más los menores de edad reclutados por las organizaciones delictivas para cometer crímenes. Los líderes de las agrupaciones narcoterroristas se aprovechan de ellos porque son inimputables. Les presentamos un recuento de los niños involucrados en asesinatos. El 19 de septiembre del 2022, consternación causó el asesinato del fiscal Edgar Escobar mientras se hacía lustrar los zapatos al frente del edificio La Merced, donde funciona la fiscalía. Alrededor de 15 disparos le propinó un adolescente de 16 años de edad. Que previamente estuvo en la correccional por un delito de robo cometido en el mes de febrero de este año. El 14 de febrero del 2023, un policía fue asesinado durante un intento de asalto en Esmeraldas. 2 de los 3 detenidos implicados son menores de 11 y 13 años de edad. Por favor, te lo suplico. Este 15 de abril, indignación colectiva causó el crimen del conductor de un bus en el suburbio de Guayaquil, en el que un menor de 14 años le disparó varias veces tras robar junto a 2 delincuentes en la unidad de transporte. ¿Qué establece el Código de la Niñez y Adolescencia? El artículo 385 contempla la aplicación de medidas socioeducativas en delitos que son sancionados en el COIP. Para los casos castigados con pena privativa de libertad superior a 10 años, se aplicará la medida de amonestación e internamiento institucional de 4 a 8 años. Y se le impone una medida socioeducativa de 8 años, cumple los 4 en un centro de menores y los otros 4, una vez cumplidos los 18, en un centro de reclusión para adultos, porque ella es adulto. Por tratarse de menores de edad son inimputables y para que sean juzgados como adultos por el nivel de violencia con el que actuaron, sería necesario reformar todo el sistema de justicia penal. Reformas al CONA, el Código de la Niñez y la Adolescencia, reformas al Código Orgánico Integral Penal, reformas a nuestra Constitución. ¿Por qué los menores de edad son reclutados por las bandas? Porque son fuente que captan las cosas más rápido que cualquier otro ser humano. Les enseñan a disparar, les enseñan a escuchar este tipo de música de narcocorridos, les enseñan a tener dinero fácil. Entonces el menor se va criando con esa mentalidad y se convierten en grandes delincuentes, lastimosamente. En algunos casos son reclutados desde los 9 años de edad. Al cabecilla lo que interesa es que esta persona ya reclutada sea un experto. Entonces constantemente le están haciendo que hagan prácticas, que disparen. Según datos del SNAI, 254 menores se encuentran en los centros de adolescentes infractores a escala nacional. Informó Roselena Vasconés. Cambiamos de tema. Barcelona quedó eliminado en cuartos de final de la Champions League tras caer 1-4 frente al PSG en el Nou Camp. Por primera vez encadena 5 temporadas sin jugar semifinales en la máxima competencia europea.
En otro partido, Borussia Dortmund ganó 4-2 y dejó afuera al Atlético de Madrid. El próximo sábado 20 de abril tendrá lugar la ceremonia de los Premios Platino 2024 que serán transmitidos, por supuesto, por la señal de RTS. Ecuador participa en varias categorías, entre ellas en Mejor Comedia de Ficción. Conozcamos de qué se trata esta cinta y cómo llegó a la pantalla grande. Somos millonarios, señores. Los Wannabes cuenta la historia de un grupo de amigos que en un intento por hacerse millonarios rápidamente invierten sus recursos económicos en un negocio demasiado bueno para ser cierto. Sin embargo, se arriesgan. Pero por supuesto, el dinero fácil no existe. Es una historia trágica e intensa, con la que mucha gente perdió dinero a inicios de los años 2000 en el Ecuador, pero se dio esta vuelta cuando me di cuenta que podía ser una buena comedia negra. Me pareció que era un giro interesante a una historia real. El director Santiago Paladines estuvo al frente del proyecto desde sus inicios. Es una historia que les pasó a unos amigos míos. Me pareció tan increíble la historia en ese momento que me anoté en un papel: tienes que hacer una película de los billetes negros. Generalmente los guiones toman a veces años en escribirse. Este lo escribí en unos 4 o 5 meses. La historia se grabó durante la pandemia, lo que tuvo retos, pero también ventajas. No había tráfico, toda la gente estaba en sus casas, ¿no es cierto? Logramos conseguir los actores que queríamos. Trajimos 3 actores, 2 de Estados Unidos y 1 de Inglaterra. Yo voy con 50,000. Los Wannabes narran con humor y sarcasmo cómo las personas, cuando estamos en grupo, somos capaces de creernos las historias más absurdas y hacer cosas que no pensamos que éramos capaces. La película se ha defendido muy bien sola desde que se estrenó en Ecuador. La gente la ha comentado muy bien, ha tenido muy buenas críticas. Todavía no ha salido del Ecuador, pero para que este es nuestro primer paso fuera del país. El proceso de selección de los actores principales fue largo. En un casting de más de 300 aspirantes, porque para mí era muy importante que la química de los personajes reales se transmita. El próximo sábado 20 de abril, nosotros conoceremos en la ceremonia de los Premios Platino si se alzaron con el galardón como Mejor Comedia de Ficción, informó Maite Moral. ¡Qué orgullo! Amigos, así nos despedimos. Una hermosa noche para ustedes. Quedan en excelente compañía con José Alberto Molestina. Mi querido José, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estamos, amigos? Beso grande para